Los lobos y sus especies a nivel mundial. En este documental trataremos y daremos a explicar algunas subespecies de lobo y sus características más importantes que lo definen. También tocaremos los temas de la historia del lobo, mitología e historia científica, entorno en el que se desarrolla natural y social, y la relación con el hombre en la antigüedad y hoy en la actualidad. Historia del lobo. Mitología. En tiempos pasados, los lobos se podían encontrar en todo el hemisferio norte, desde Norteamérica hasta Europa y Asia, siendo los mamíferos de mayor distribución en el planeta después del hombre. Podemos encontrar mitos y cuentos que tratan de ello en casi todas las religiones y culturas de los países de estas regiones. Los nativos norteamericanos los imitaban en la caza del búfalo. El lobo era uno de sus tótems animales y lo veían como representante de importantes fuerzas de la naturaleza y espíritus. Los esquimales de tiempos pasados y hoy en día respetan al lobo por sus habilidades de cacería y su comportamiento en manada y los tratan como iguales. Para los escandinavos, los lobos eran considerados tanto amigos como enemigos. Un ejemplo es el de los dos lobos compañeros de Odín, Heri y Freki. Odín se consideraba como el rey de la guerra y dios de los reyes y guerreros. En una batalla era el quien él decidía quién ganaría. Se decía que Odín se sentaba en un trono desde el cual podía ver todos los mundos acompañados de Heri y Freki, quienes consumían su alimento, ya que él solo tomaba vino. Por lo tanto, cuando los hombres en batalla veían a un lobo, lo consideraban una señal de suerte, ya que aparte de esto pensaban que los lobos los llevarían al Valhalla, el paraíso al que iban los guerreros después de la muerte si llegasen a morir en combate. No todo lo relacionado con los lobos en esta mitología era positivo. Muchos lo consideraban enemigos de los dioses. El dios Loki tuvo dos hijos lobos. Uno fue convertido en lobo y forzado a comer a un hermano suyo como castigo a este dios. El otro fue el gran dios lobo Fenrir. La leyenda dice que este lobo iba a ser el que matara a Odín. Entonces los dioses lo atraparon y amarraron, proceso durante el cual le quitó la mano a otro dios. Esta leyenda en particular se cree que era una representación simbólica de la época, que intentaba proteger a los humanos de los supuestos enemigos que venían de la naturaleza. También se decía que el supuesto hijo de Fenrir, Manganaram, era el lobo que perseguía a la luna y al sol en el cielo con la intención de comérselos. Al lograrlo provocaría el fin del mundo. Por otra parte, los mitos dentro de la tradición cultural europea relacionan al lobo con fuerzas obscuras de la naturaleza y lo asocian con seres de la noche, como brujas, hombres lobo y demonios, también como hechiceros. Lo ligan también con la imagen femenina como recíproco y sustentador de algunas civilizaciones. Tal es el caso de la fundación de Roma, con Rómulo y Remo, quienes fueron criados por una loba. Tristemente, este tipo de mitologías tuvo un efecto drástico en la existencia de los lobos en el mundo. Como los veían como criaturas asociadas al mal, gracias al miedo originado por mitos y creencias religiosas, cuando llegaron a América los europeos trajeron esta creencia con ellos. Esto se juntó con la creencia cristiana de que los humanos deberían de tener control y dominio sobre el resto de los seres vivos del planeta, y comenzó la matanza de los lobos. Fue algo trágico y hoy en día su población se ha reducido drásticamente y es raro encontrarlo en todas las zonas donde antes existía. El lobo, este gran depredador, también aparece en cuentos infantiles, fábulas y novelas a horas crepusculares, como augurio de fatalidad, como fuente de poder y como señor de la noche. Las culturas indígenas americanas del norte le han considerado también como la figura central de la que se hace acompañar brujos, curanderos, chamanes y héroes. En México, como en el resto del mundo, la razón principal de su extinción ha sido, sin lugar a dudas, la sistemática campaña de exterminio que se entabló en su contra a partir de que se le consideró enemigo principal de la ganadería y otras prácticas humanas. La fragmentación, degradación y destrucción de sus hábitats naturales
solo se añaden hoy como causas secundarias de este proceso. Los estudios sobre la biología de este gran depredador nos permite ofrecer información actualizada sobre el comportamiento de los lobos y entender el papel crucial que juegan para mantener el balance en los ecosistemas. Historia científica. El lobo ocupaba prácticamente todo el hemisferio norte hace 250 años. En la actualidad vive solamente en los bosques de Europa del Este, algunas montañas mediterráneas, montañas semidesérticas de Oriente Medio y las áreas menos habitadas de Norteamérica y Asia. Hasta el siglo XIX, la especie se encontraba distribuida por la península ibérica. Fue en el siglo XX cuando comenzó un proceso de regresión en la distribución del lobo que alcanzó un nivel mínimo hacia la década de los 70. Su población se redujo al noroeste de la península y en grupos más pequeños hacia el centro y sur de Iberia. El lobo también es una de las especies más antiguas de la Tierra. Lleva más de 100.000 años viviendo en este mundo. Antes vivía en la mayor parte del hemisferio norte y aparte del ser humano, el lobo ha sido el mamífero más extendido en el mundo durante toda la historia. Subespecies del mundo. Características. Los lobos son todavía, a pesar de la persecución de que han sido objeto, los cánidos con la distribución más amplia. Habitan en toda Euroasia y Norteamérica y han sido introducidos en Australia. Su hábitat varía desde los témpanos de hielo de Groenlandia a los desiertos de Arabia o a las selvas de la India. Tan vasta distribución ha permitido la aparición de distintas subespecies que se diferencian en el tamaño, color y longitud del pelaje o proporciones del morro y las orejas. Se han descrito más de 50 subespecies de lobo y más abajo se enumeran solo 10 de las más importantes. No obstante, revisiones posteriores han ido condensando la lista de subespecies, reduciéndolas en algún caso hasta 13 especies. Una cifra más realista sería 15 si se incluye al perro y al dingo, y 17 contando dos subespecies recientemente extinguidas. El perro está considerado una subespecie doméstica de lobo, bajo el nombre de Canis lupus familiaris. A pesar de las múltiples formas domésticas existentes, aquí se da una descripción de las subespecies salvajes y su estado actual. Lobos de Europa, Asia y Oceanía. Lobo europeo o lobo gris. Canis lupus lupus. El lobo más típico, de tamaño medio y pelaje grisáceo oscuro, habita en los bosques de Europa y Rusia. Aunque ha desaparecido en muchos lugares donde habitaba antiguamente, en ocasiones se le divide en varias subespecies. Una de ellas puede ser el lobo gris o el lobo estepario. Lobo ibérico. Canis lupus signatus. Lobo español o ibérico también vivió de antaño en la presente península ibérica. Estuvo a punto de extinguirse en los años 70. Hoy es un animal protegido y se encuentra en expansión. El tamaño es medio, algo más pequeño que otros lobos europeos, con un color pardo grisáceo y manchas negras en las patas, de ahí el nombre de signatus. Lobo levantino. Canis lupus deitanus. Los lobos levantinos eran bastante más pequeños que los ibéricos, de pelo rojizo y corto, y no se tiene ya noticia de ellos desde principios del siglo XX. Lobo de tundra asiático. Canis lupus albus. Lobo de gran tamaño y pelo largo y claro, en el que le hace frente al clima frío de las tundras euroasiáticas, desde Finlandia al estrecho de Bering y Kamchatka. Lobo tibetano. Canis lupus laniger. De tamaño medio a grande, esta subespecie no defiende un territorio como las otras, sino que lleva una vida nómada. El pelo es hirsuto, con una coloración que va de pardo a grisáceo y negro. Habita en los desiertos fríos de China, Mongolia y Manchuria. Lobo indio. Canis lupus peliepes. Parecido al lobo árabe, también de orejas desarrolladas y pelo corto, aunque más oscuro y de tamaño mayor, se cree que fue uno de los primeros lobos domesticados y padre de varias razas de perros asiáticos actuales, difundido desde Irán a la India central, hoy en esta franca regresión debido a la caza y al mestizaje con perros asilvestrados.
Lobo de Alaska, Canis lupus pambasileus. Difundido en los bosques de Alaska y el noroeste de Canadá, de color gris casi negro en el dorso y frente, similar a un perro de husky. Actualmente es el lobo más grande de América y probablemente del mundo. Lobo de Mackenzie, Canis lupus occidentalis. Lobo de gran tamaño de color variable entre el negro y el gris blanquecino. Fue descubierto en el valle del río de Mackenzie, de donde recibió el nombre. Su área de distribución se extiende desde el océano de glaciar ártico hasta el norte de Alberta. Lobo ártico, Canis lupus arctos. Rivaliza en tamaño con el lobo de Alaska. Presenta una capa de pelo largo y totalmente blanco, en ocasiones rota por un poco de marca tonalidad grisácea en el dorso. Habita en las islas de septentrionales y banquisas del hielo del Ártico canadiense. Lobo mexicano, Canis lupus baileyii. Comúnmente llamado coyote, único lobo presente en las tierras altas mexicanas, llegando por el norte hasta Nuevo México y Arizona, típico de los bosques de hoja perenne de la zona. El manto de pelo es claro en las patas y el parte inferior del cuerpo, y oscuro en el dorso y frente. En el cuello hay una banda de pelo claro y más largo. En la actualidad sobreviven poco más de 600 ejemplares en zonas protegidas y parques ecológicos. Entorno natural. Por mucho tiempo los lobos han tenido mala reputación en el medio silvestre en donde viven. Son animales muy inteligentes y viven en manadas. Tienen un pelaje grueso que los ayuda a sobrevivir en una gran variedad de climas. Se encuentran viviendo en muchos lugares del hemisferio norte, sin embargo estos lugares se hacen más pequeños todo el tiempo. Los lobos viven en manadas. Una manada puede tener de 6 a 20 miembros. Necesitan de grandes territorios que pueden abarcar hasta 15 millas. La gestación de los lobos dura de 60 a 63 días. Nacen entre 4 y 6 lobeznos por camada. Tras 5 semanas de vida, los cachorros comienzan a acercarse a la entrada de la guarida, y pasadas otras 2 semanas, se atreverán a alejarse para comenzar sus pequeñas exploraciones, comenzando a buscar algo comestible. Los lobeznos suelen recibir lecciones de vida por parte de su niñera, que es elegida por la hembra alfa antes del nacimiento de sus crías, con el fin de continuar con su cuidado y educación tras el deteste entre las 4 y 6 semanas de vida. Tras 2 meses, los inquietos cachorros, que empiezan a cambiar los tonos negruzcos por los colores de su capa definitiva, serán movidos a un lugar seguro donde permanecerán mientras la mayoría de los adultos salen a cazar. A los 5 meses les sale la dentadura definitiva y empiezan a denominarse lobatos. Los lobatos serán observadores hasta los 8 meses, cuando son suficientemente grandes para participar. Los lobos alcanzan su madurez sexual tras 2 o 3 años, cuando muchos de ellos son obligados a dejar sus manadas de nacimiento y buscar parejas y sus propios territorios. Hábitos alimenticios. Los lobos se alimentan principalmente de ungulados de medio y gran tamaño, incluyendo ovejas, cabras, rebecos, cerdos, ciervos, antílopes, renos, caballos, alces, yaks y bisontes. El canibalismo entre los lobos ha sido documentado en tiempos de escasez de alimentos. Los lobos solitarios dependen más de animales pequeños que pueden cazar saltando encima de ellos y sujetándolos con sus patas delanteras, aunque se ha documentado casos de lobos solitarios que han cazado animales de gran tamaño sin ninguna ayuda. Entorno social y sus roles. Sociología. Los lobos suelen organizarse en manadas siguiendo una estricta jerarquía social. Se cree que este alto nivel de organización social tenía que ver con un alto éxito en la caza. Teorías recientes surgieron que tal organización está más relacionada con un éxito reproductivo. La manada la lideran 2 individuos que están en lo más alto de la jerarquía social, el macho alfa y la hembra alfa. La pareja alfa tiene una gran libertad social en comparación con el resto de la manada. Aunque no son líderes en el sentido humano del término, ayudan a resolver cualquier disputa dentro de la manada y disponen de un gran control de los recursos, como la comida.
y aún más importante, mantienen a la manada unida. Poseyendo fuertes instintos de compañerismo, el resto de la manada normalmente lo sigue. Mientras que la mayoría de las parejas alfa son monógamas, existen excepciones. Un animal alfa podría preferir emparejarse con un animal de baja posición en la jerarquía, especialmente si está relacionado con el otro alfa, un hermano o una hermana. La muerte de uno de los alfas no afecta el estatus del otro alfa, quien se emparejará rápidamente. El tamaño de la manada puede variar a lo largo del tiempo y se controla por diversos factores, incluyendo el hábitat, las personalidades de los miembros dentro de la manada y las reservas de comida. Las manadas pueden contener desde 2 a 20 lobos, aunque en una manada normal suele haber 8. Nuevas manadas se forman cuando un lobo deja su manada de nacimiento, encuentra una pareja y reclama un territorio. Los lobos solitarios en busca de otros individuos pueden viajar grandes distancias. Los lobos dispersos deben evitar los territorios de otros lobos, por los que son intrusos en territorios ocupados, pueden ser ahuyentados o matados. Es tabú para un lobo viajar hacia otro territorio sin ser invitado. La mayoría de los perros, excepto quizá los de gran tamaño, no tienen nada que hacer contra una manada de lobos protegiendo su territorio de un intruso. Los lobos que actúen de un modo inusual dentro de la manada, tal como cachorros epilépticos o adultos malheridos por una trampa o por una escopeta, son normalmente matados por los miembros de su propia manada. Un cachorro de lobo alfa puede pasar al puesto de su padre o de su madre a través de unas pruebas. La excepción de esto sucede durante la temporada de apareamiento. A veces otros machos de la manada tratan de luchar contra el macho alfa y lo hacen para poder aparearse con la hembra beta, no para liderar al grupo. Algunos estudios muestran que el apareamiento puede ocurrir con otros miembros de la manada, pero principalmente solo lo harán el macho alfa y la hembra beta. También está el lobo omega, quien aunque tiene una jerarquía baja, sus funciones es tener a toda la manada unida y ayudar a la crianza de los lobeznos y los lobatos. Estos lobos de baja jerarquía son los más sociables y juguetones de la manada y siempre están en sumisión con los alfa. Comunicación. Expresión corporal. Los lobos pueden comunicarse visualmente con una impresionante variedad de expresiones y modos, que van desde signos sutiles o ligeros movimientos hasta expresiones más obvias como mostrar una completa sumisión rodando boca arriba. Unos ejemplos de expresión corporal son agresividad, caza, defensa, dominio, enfado, felicidad, miedo, relajación, sumisión activa, suspicacia y tensión. Expresión vocal. Aullar ayuda a los miembros de la manada a mantenerse en contacto, permitiéndoles comunicarse con afectividad en bosques densos o en grandes distancias. Aullar también ayuda a llamar a los miembros de la manada a una localización específica. Puede también servir como declaración del territorio, mostrando una tendencia dominante en una imitación humana de un lobo rival, en un área que el lobo considera suya. Este comportamiento es estimulado cuando una manada tiene algo que proteger, tal como una presa fresca. Manadas adyacentes pueden responder a los aullidos de otros, lo cual puede significar un problema para la manada más pequeña. Los lobos, por lo tanto, tienden a aullar con sumo cuidado. El gruñido es la muestra auditiva de advertencia más efectiva que emplean los lobos. El gruñido del lobo tiene un claro e intenso tono, similar a un bajo, y los emplea normalmente para amenazar a los rivales, aunque no necesariamente para defenderse a ellos mismos. Pueden gruñir a otros lobos mientras son agresivamente dominantes. Los lobos ladran cuando están nerviosos o cuando quieren advertir a otros lobos de un peligro. Ladran muy discretamente y generalmente no ladran ni fuerte ni repetidamente como los perros. En cambio, usan un poco intenso tono
y una audible respiración para llamar la atención de otros lobos. Asimismo, emiten una especie de ladrido gruñido, añadiendo un breve gruñido al final del ladrido. Hacen esto por la misma razón que ladra. Generalmente los cachorros gruñen con mayor frecuencia que los adultos, utilizando estas vocalizaciones para llorar y obtener atención y cuidados o comida. Un sonido menos conocido es el sonido de unión. Este sonido, similar a un ladrido, es empleado normalmente como muestra de sumisión al macho alfa de la manada por otros lobos. Pueden también gimotear, habitualmente cuando se someten a otros lobos. Los cachorros gimotean cuando necesitan seguridad de sus padres u otros lobos. Relación con el hombre. Antigüedad. En la antigüedad, en las culturas indias norteamericanas eran cazados por sus pieles, para cubrirse del frío, pero también los lobos eran ocupados para jalar los trineos con los esquimales. En algunas tribus, pocos lobos eran domesticados para compañía y protección de la aldea, y compañía también del mismo hombre. Estos animales eran respetados por aquellas tribus, también adorados como deidades y haciendo festivales en honor a ellos. En esta época, la relación lobo y hombre era equilibrada y buena, pero a lo largo del tiempo, cuando llegaron los colonizadores a estas áreas donde vivían los indios norteamericanos, empezaron a cazar a todos los animales de estas zonas, como los búfalos y los yaks, y por supuesto a los lobos, haciendo que la relación entre los hombres y los lobos cambiase, haciendo que las manadas se fueran o migraran a tierras desconocidas, huyendo de los colonizadores, ya que también sus hábitats fueron destruidas. Actualidad. Hoy en la actualidad, después de la colonización, se vino las masacres de los lobos, y entonces los lobos han sido habitualmente cazados por deportes, por su piel y para proteger la ganadería y en algunos casos raros para proteger a las personas. Históricamente la caza de los lobos era enorme, era una operación que requería mucho capital y mano de obra, requiriendo miles de redes, carros y cobertizos para almacenar sus pieles y sacarlas. La amenaza para la ganadería así como para la gente eran motivos más que suficientes para que pueblos enteros se saliesen para cazarlos. Algunas culturas como el apache cazaban los lobos como paso. Por lo general son difíciles de cazar debido a su naturaleza evasiva y a sus agudos sentidos, siendo tan difíciles de cazar como el puma, aunque no se defienden tan agresivamente como ellos o como el oso pardo. La caza deportiva se realiza por lo general a finales de otoño y a principios de invierno, cuando sus pieles son de primera calidad, debido a que la nieve pesada hace que su rastro sea más fácil de seguir. Ocasionalmente se cazaron como alimento, siendo su gusto parecido al pollo, mientras que originalmente se probaba en muchos países la caza de lobo. Actualmente en algunos de ellos hay una gran polémica al respecto. Los opositores lo ven como algo cruel, innecesario y basado en ideas falsas, mientras los defensores argumentan que es vital para la conservación de las reses. Reintroducción. La reintroducción del lobo implica la restauración artificial de una población de lobos en áreas donde había desaparecido anteriormente. La reintroducción del lobo es considerada solamente donde las extensiones de páramo son suficientemente grandes y donde las presas son abundantes para apoyar su población. En el Parque Nacional de Yellowstone y en Idaho los lobos han sido introducidos satisfactoriamente de nuevo, aunque existen opositores debido a la depredación de la ganadería o a dificultades económicas causadas por los lobos. Estas reintroducciones fueron la culminación de más de 2 docenas de investigación y de debates. En última instancia, los problemas económicos de la industria local se solucionaron cuando se creó un fondo para compensar a los rancheros por el ganado perdido debido a los lobos. En marzo de 1998, otra campaña de reintroducción comenzó en el Bosque Nacional de Apaches Sea Great Bess, en Arizona. Hoy el número de lobos salvajes mexicanos en Arizona y en Nuevo México puede ser de 50, siendo el objetivo final de una población de unos 100 individuos. Datos curiosos del lobo. 5. Los lobos negros no nacen así nada más.
Los científicos señalaron que lejos de la magia, los lobos negros presentan una variación melanística en el pelaje de lo que una vez fueron lobos grises, y que si bien esto les podría servir para la caza nocturna, se trata de algo que ocurre en los perros domésticos y no precisamente de forma natural. 4. Un lobo con rabia es extremadamente peligroso. Los lobos pueden contraer rabia al contagiarse de otras especies, como los perros domésticos, los zorros y los mapaches, entre otros. Lo curioso es que a diferencia de la mayoría de estos animales, que además de conocido comportamiento agresivo, muestran una suerte de letargo y desorientación que de cierto modo los solela. Los lobos se vuelven terribles, frenéticos, veloces, feroces y sumamente violentos cuando tienen rabia. 3. Los lobos son grandes caníbales. El canibalismo entre los lobos es muy común. Es que existen pocos animales carnívoros y oportunistas tan eficaces como los lobos, que jamás pierden la oportunidad de comer. Es sabido que cuando un miembro de la manada está enfermo, malherido o a punto de morir, es devorado por todo el grupo. 2. Comen perros y también humanos. Es algo muy habitual en regiones de Rusia. Un lobo llega donde hay un perro doméstico, que obviamente es donde también hay gente. Hace que el perro le siga y luego lo termina emboscando en manada para comerlo. Pero no nos quedamos allí. Los lobos también tienen a los seres humanos en el menú. Los expertos suponen que aunque pudo pasar a lo largo de la historia, los lobos comenzaron a comer a los humanos, especialmente en la Edad Media y más precisamente tras las plagas y la peste negra que devastó Europa durante aquellos años. 1. Comen a sus presas vivas. Los lobos cazan, atacan y se alimentan en manada, dando numerosos mordiscos con sus filosos y gruesos colmillos, arrancando la carne poco a poco de sus presas. Esto suele conocerse como muerte por desgaste. Primero se arrancan los muslos de las patas y los 4 traseros para que la presa caiga. Allí se ataca la zona abdominal, en donde se crea una abertura para desparramar las vísceras y los órganos internos. En conclusión, después de conocer la vida de los lobos, su entorno natural, social y sus roles que desempeñan dentro de la manada, no nos queda otra cosa que admirarlos y sorprendernos de su inteligencia, su disciplina y su organización que cumplen apropiadamente para poder sobrevivir, y es triste que por la mano del hombre se extingan y que es el hombre quien debería aprender de ellos. Cada especie de lobo nos muestra maravillas como sus características físicas y más que nada su capacidad para sobrevivir y adaptarse a su ambiente. Nos hemos dado cuenta que algunas de las especies mencionadas con anterioridad han sido extintas y lo peor que es por causa del hombre y no por sobrevivir, sino que lo hacen por un simple deporte y entretenimiento. Sin embargo, no se dan cuenta de la maravilla de animales que son.